Hola, Javier. Hola, Margaret, María Luz, Caro. Hola, Hola, hola Marga. hola, Hola, Oscar, buenas tardes hola, ¿qué tal estás? a todos. Olga, Daniela. Ahora sí. Hay una opción que podéis darle que es Gallery View y se ven los que se conectan, que tienen cámaras. Esta la habéis descubierto hace poco. Pues si queréis hablar algo mientras que empezamos la clase, quedan unos minutos, podéis hablar, charlar, de lo que queráis. Hoy es la última clase. Os dije el otro día que era la penúltima, oficialmente la clase de hoy en cuanto al contenido era la última, pero os había dicho que podíamos hacer una clase de resumen. Lo que sucede es que voy a viajar a Estados Unidos el próximo viernes y entonces el martes no estoy en España. Y ya la siguiente semana tengo otro curso, así que pues vamos a concluir el curso aquí, que en realidad era lo que estaba programado, y más que programado, porque en realidad eran menos clases, pero he ido añadiendo y al final se ha quedado con estas 12 clases, que está bastante bien, son 3 meses de curso de introducción, que es bastante amplio. Si queréis abrir el micrófono, lo tenéis a la izquierda, abajo. Hola Marta, ¿cómo estás? Que el otro día. Mónica, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola Ulises, Ulises Lara, también otro habitual. Hilaria, habitual también. Daniela, también muy habitual del curso de Introducción a Vedanta. Argentina. Caro también. Caro, no sé si te he visto por los emails, ¿no? ¿La primera vez? Margaret también es habitual y su compañero Carlos, habitualísimos. Esto es lo que tiene el online, que aunque sea online, uno se va familiarizando. De hecho, hay algunos alumnos que ya han empezado a quedar, porque se han visto tan habitualmente que ahora hacen reuniones entre ellos. Pues si no tenéis nada que preguntar, vamos a empezar directamente la clase que teníamos pensada. Voy a cerrar los micrófonos y comenzamos. Ahí está. Palmas enfrente del pecho. Juntamos las palmas, estiramos bien la columna, larga la columna desde la base, hombros hacia atrás, la respiración larga, profunda, pasiva, los ojos relajados, la mirada hacia adelante con los ojos cerrados. Inspiramos para comenzar. Om. 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 Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai,
tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasiva Samarambam Sankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Hari Om Shri Gurubhyo Namaham. Hari Om. Pues bienvenidos a esta última clase del curso de Introducción a Vedanta y la filosofía del yoga. En las clases pasadas hemos visto esta parte de yoga y la hemos dividido por facilidad del estudio en 3 niveles de sadhanas, en 3 tipos de sadhana. El primero que hemos visto es karma yoga, que consiste en una actitud de cómo miro mis acciones y lo que me sucede en la vida. La actitud ante las acciones, ante la vida, consiste en tener una visión más amplia, en la que cuando actúo, cuando salen de mí las acciones, las entrego a un orden mayor, en el que no controlo, sino que está dirigido por Ishvara y por las leyes de las que Ishvara no está separado. Y cuando recibo lo que me sucede en la forma de experiencias, en la forma de situaciones, la recibo con gratitud porque sé que Ishvara y las leyes del universo no pueden fallar, no pueden ser injustas. Y entonces las recibo de una manera en la que aprendo, en la que lo recibo con gratitud y acepto lo que la vida me va trayendo con aceptación grata, no con una aceptación tipo quejica, sino con una aceptación grata que me permite aprender. Karma yoga, resumido muy sintéticamente. En la clase anterior vimos upasana yoga, que consiste en las disciplinas, especialmente la meditación, que es un programa de acondicionamiento de la personalidad para que la mente se haga estable y pueda morar en un tema, pueda enfocarse y no tenga distracciones. Por lo tanto, el acondicionamiento de la mente, el acondicionamiento de la personalidad en su conjunto, incluyendo el cuerpo, los sentidos, la mente, etc., va a ser fundamental porque si no, no podemos llevar a cabo lo que nos proponemos. Y aquí las disciplinas de la Ashtanga Yoga de Patanjali, que es Upasana Yoga en definitiva, serán también fundamentales para integrar la personalidad. Y por último, vamos a hablar en la clase de hoy de Jnana Yoga o Vedanta, es decir, de el sadhana que remueve la ignorancia, o en otras palabras, el sadhana, la disciplina por la cual obtengo el conocimiento. Es decir, que podemos hacer una especie de adecuación entre los sadhanas y cada uno de los problemas. En el nivel de ignorancia, de la avidya metafísica, de conocerme a mí mismo, ¿verdad? Necesito emplear este Jnana Yoga. Necesito obtener un conocimiento para remover la ignorancia. En el segundo nivel de Karma Yoga, lidio con mis apegos y aversiones, lidio con mi frustración, lidio con los problemas emocionales, Karma Yoga. Es una actitud ante la vida y de cómo me tomo lo que me sucede. Y en el nivel de Upasana Yoga, lidio con la distracción, con la falta de concentración, con la incapacidad de lograr objetivos, con la incapacidad de mantenerme en una disciplina, de mantener la fuerza interior. Esos 3 son los 3 niveles. Ahora, vamos a ver hoy en detalle qué es este Jnana Yoga. Jnana Yoga consiste en la disciplina por la cual voy a ganar el conocimiento. El conocimiento. Ahora diréis, ¿qué conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento? Bien, es que me hace falta algún tipo de conocimiento para el Jnana Yoga. Jnana Yoga siempre trata del autoconocimiento, del conocimiento de mí. Y también podríais decir, ¿qué pasa? ¿No tengo conocimiento de mí? ¿No me conozco como soy? ¿No sé cómo soy? Si estoy acostumbrado, ¿verdad?, a lidiar
con esta personalidad? Bien, el Jnana Yoga no trata del conocimiento relativo de la persona que ya conocemos. Conocemos a la persona, ¿verdad?, que tiene un cuerpo, que tiene una fecha de nacimiento, que tiene una biografía, que tiene una historia. Esta persona ya la conocemos muy bien, con lo cual esta persona, el Jnana Yoga, no me la va a desvelar, porque es algo que ya conocemos, es una personalidad relativa, digamos la personalidad psicológica, el yo pequeñito, mi personalidad superficial. Esto no tiene que decirme nada el Jnana Yoga o el Vedanta, porque esto ya lo conozco. Lo que se refiere al autoconocimiento, con el autoconocimiento nos referimos a conocer mi naturaleza esencial, es decir, a conocer al yo en mayúsculas, al ser, al Atman, o podríamos decirlo también como a mi ser superior. Este es el autoconocimiento del que habla el Jnana Yoga. ¿Y por qué? ¿Para qué necesitamos este autoconocimiento? Pues como vimos en las primeras clases, necesitamos este autoconocimiento porque el autoconocimiento implica la liberación, implica moksha. Moksha es una palabra que ya habéis visto, si habéis visto las primeras clases, ya conoceréis muy bien en qué trata la liberación. La liberación indicada con la palabra moksha, que es un purusartha, indica estar libre de algo. ¿De qué quiero estar libre? Del sentido de deficiencia centrado en mí, del sentido de carencia que está centrado en el yo, el sentido de inseguridad y de infelicidad. Me quiero librar de ese sentido de limitación y por lo tanto quiero descubrir mi auténtica naturaleza para ver si en realidad tiene superpuestas esas limitaciones que yo le impongo, ¿verdad? Entonces, moksha, ¿verdad?, de manera más sencilla, explicado de una manera como más accesible, podríamos decir que moksha consiste en liberarme de la atadura de los tres primeros purusarthas. Los tres primeros purusarthas, ¿cuáles son? La búsqueda de la seguridad a través del dinero, a través de la riqueza, a través de los objetos que me dan seguridad, eso es artha, la libertad con respecto a kama, los placeres, el entretenimiento, la diversión y la búsqueda de dharma. Moksha en realidad supone liberarme de la atadura que me crean las otras tres búsquedas. No porque las búsquedas de placer, de seguridad, de entretenimiento sean en sí inherentemente perniciosas, sino la manera en que tengo de abordar lo que me pueden dar. Tanto la búsqueda de seguridad en términos de dinero, en términos de bienestar material, no pueden resolver el problema fundamental que está centrado en el yo y por lo tanto no me pueden dar la felicidad y la plenitud que busco. Uno tendrá que buscarlo porque es algo natural a la persona, esos deseos, pero tendrá que poner algún tipo de límite o de acotación para saber que no me pueden dar la plenitud que estoy buscando y que en realidad es el fin último de todas las personas. Entonces, el moksha, esta libertad, es en realidad libertad sobre la ausencia de lo que tengo ahora. Y el moksha va a ser el verme libre, ¿verdad?, de la ausencia de lo que ya tengo o de lo que me gustaría tener. Ejemplo de esto. En la presencia de algo que tengo ahora, por ejemplo, una casa, mi mujer, los hijos, un coche, los objetos que tengo en casa, en la presencia de estos objetos, si los quitase, me seguiría viendo bien. Es decir, que aún en la soledad o en el vacío, al no tener estos objetos, me vería bien. Y también al contrario, porque los problemas que tenemos con esta búsqueda de artha y de kama suele ser que normalmente cuando tenemos ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertas personas, parece que aunque las tengamos, tampoco estamos contentos. Y si no las tenemos, si no tenemos a ciertas cosas, ciertas personas, hay como un sentido de vacío o de soledad. Cuando sucede eso, se crea como una especie de atadura en cuanto a lo que tengo o en cuanto a lo que no tengo. Por eso dijimos al principio que la atadura puede ser respecto de lo que tengo, de lo que me gustaría tener o de lo que no tengo. Entonces, el moksha es verme libre bien
a pesar de que tenga algo o a pesar de que no lo tenga, a pesar de que tenga en mi vida la presencia de las personas, de cosas, o a pesar de que no las tenga. Es decir, que la presión por tener, por ejemplo, cosas materiales o ciertas personas, la presión que pueden causar, por ejemplo, lidiar con las personas. Podemos poner un ejemplo. Alguien que se quiere casar y está soltera, es jovencita y se quiere casar y quiere formar una pareja, y quiere casarse y quiere formar una familia. La persona, como no tiene pareja y no tiene familia, se puede sentir vacía o en soledad por la ausencia de esa persona amada y de una familia. Ese sería un problema de ausencia de algo, de carencia de algo. La misma persona, una vez que se ha casado y han pasado ciertos años, ella tiene la familia, tiene varios hijos, podría tener un problema de que ante la presencia de su marido y de sus hijos, ¿verdad?, también ahora no se ve tan bien como pensaba. Se ve ahora que tiene cierta presión, cierto estrés que le causan las personas porque tiene que lidiar con ellas. Entonces podemos ver que esa misma persona, ante la presencia o ausencia de personas, sigue teniendo ese mismo problema, que está centrado en uno mismo y que no depende ni de la ausencia ni de la presencia, sino de mi manera de ver las cosas. Entonces moksha en realidad es verme libre tanto de la presencia de objetos como de su ausencia, tanto de la presencia de las cosas que tengo como de las que no tengo. Es decir, verme libre de la búsqueda de artha y de kama. Y si soy libre y me veo bien tal y como soy, en ausencia de cosas o en la presencia de ellas, puedo decir que soy una persona relativamente libre. Ahora, esa libertad interna que tengo es el resultado del autoconocimiento. El autoconocimiento es la causa de esta libertad interna. Y esta libertad interna se expresa muy bien en una oración que se llama la oración de la serenidad y que dice algo como así. Dice: «Oh Señor, dame el coraje para cambiar lo que puede ser cambiado». Primera. «Oh Señor, dame la aceptación para aceptar lo que no puede ser cambiado». Y tercero, «Dame el discernimiento para diferenciar entre ambos». El discernimiento entre saber cuándo algo puede ser cambiado y cuándo no tengo opción, cuándo no tengo elección. En esa oración, que es una oración muy conocida, se muestra una triple virtud que es producto del autoconocimiento. Y en esa oración tenemos tres virtudes: virtud de la aceptación, virtud del coraje para cambiar lo que puede ser cambiado y la virtud del discernimiento. La virtud de la aceptación es sumamente importante en la vida espiritual porque supone una aceptación total de lo que vemos que no puede ser cambiado, de lo que no tengo elección. No hay una opción. Cuando acepto lo que no puede ser cambiado y que no depende de mí, no depende de que me ponga pesado ni de que me ponga a decir yo lo puedo hacer. Cuando hay cosas que no dependen de mí y no tengo elección, uno las acepta gratamente. Es decir, una aceptación sin resentimientos. Porque aceptar de manera resentida o con un sentido de victimización o un sentido de injusticia, es decir, esto me pasa a mí porque soy así, esto me pasa a mí porque soy tal y tal y tal. Cuando aceptamos con resentimiento, eso es fácil. Aquí estamos hablando de una aceptación con gratitud, porque entiendo la película, entiendo cómo funciona el juego del mundo con una mayor objetividad y claridad. Y de aquí que sea tan importante entender Karma Yoga. Karma Yoga como aceptación de que cuando actúo, lanzo la acción y cuando sale fuera de mis manos ya no tengo el control, y forma parte de un orden mayor. Y cuando me viene el resultado tengo la capacidad de aceptar ese resultado
porque sé que ese resultado viene directamente cocido de las leyes que rigen el universo y que no están separadas de Ishvara. Entonces tengo esta capacidad de aceptar, que supone una objetividad en cuanto a ver el mundo y en ver cuál es mi posición dentro del mundo. El segundo es el coraje, es decir, tener la habilidad y la capacidad para cambiar lo que ha de ser cambiado. Y ahí sí que puedo, hay algo que se puede cambiar, tengo la capacidad de usar la voluntad y la firmeza para cambiarlo. Coraje también es muy importante. Muchos de los cambios que tenemos que hacer que no nos gustan de nosotros mismos, ¿verdad?, reside en tener también la capacidad para hacer una transformación. Y tercero, el discernimiento para poder ver cuál es la diferencia entre lo que puede ser aceptado y lo que no. Eso es algo también muy importante, ¿verdad? Porque si no tengo esa capacidad para discernir qué es lo que puede ser cambiado de lo que no, entonces no puedo actuar adecuadamente. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando sé que el autoconocimiento es lo que me da esta libertad interna para ver el mundo, la siguiente pregunta que tendría sería, bien, el autoconocimiento es algo que quiero, porque quiero estar de buen humor, quiero vivir una vida ecuánime, quiero vivir una vida con plenitud. Quiero autoconocimiento. Ahora, la pregunta que me podréis hacer ahora sería, ¿cómo consigo este autoconocimiento? ¿Cómo se consigue el autoconocimiento? Y esto es muy importante que lo entendamos cuando estamos estudiando Vedanta. Cuando estudiamos Vedanta, ¿verdad?, lo primero que tenemos que saber, de las primeras cosas, es qué es un medio de conocimiento y que todo conocimiento que ganamos, incluido el autoconocimiento, requiere de un medio de conocimiento para conocerlo. Es algo obvio que damos por sabido, pero que en realidad, ¿verdad?, pues se debería tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si quiero conocer, por ejemplo, el color de una rosa roja, si quiero conocer el color de una rosa roja, tendré que usar un medio de conocimiento apropiado para ese objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el medio de conocimiento apropiado para conocer una rosa roja? Los ojos. Los ojos. Necesito un medio de conocimiento para conocer, ¿verdad? Si yo digo, bueno, pero es que eso es muy relativo porque en realidad no queremos estar obedeciendo a los ojos, voy a querer usar el oído. Voy a usar el oído para conocer la rosa roja. Porque hay libertad, ¿verdad? Uno puede elegir, estamos en democracia, ¿verdad?, y podemos elegir para conocer. ¿Eso es posible? No es posible. No puedo usar un medio de conocimiento diferente para un objeto. La manera en la que viene determinada la forma en la que uso un medio de conocimiento no la determino yo por mi gusto o por mi voluntad, sino que viene determinada por el propio objeto en sí. Es decir, que la elección depende de lo que hay a conocer, no de mi voluntad. Entonces, ¿verdad?, para conocer el mundo, ya vimos en una clase anterior cuáles eran los 5 medios de conocimiento y vimos que había los órganos de percepción que me permiten captar el mundo y conocer el mundo a través de la percepción directa. Ese es el primer medio de conocimiento primario. A partir de ese primer medio de conocimiento primario tenemos los medios de conocimiento secundarios, que son la inferencia-deducción, ¿verdad?, que son la presunción, la analogía y la ausencia de conocimiento. 5 maneras de conocer el mundo. Ahora, todos esos medios de conocimiento son medios de conocimiento extrovertidos, es decir, lanzados hacia afuera, apuntan hacia el mundo, conocen el mundo y gracias a ellos tengo conocimiento del mundo y puedo hacer ciencia. A través del conocimiento que me dan los órganos de percepción puedo establecer hipótesis y hacer teorías para conocer y hacer ciencia, ¿verdad? Tanto la ciencia como los 5 medios de conocimiento que hemos enumerado me dan la capacidad de conocer el mundo, los objetos, todo lo que es diferente de mí. Con lo cual, fijaros lo que tenemos. Los medios de conocimiento que posee el ser humano me permiten conocer el mundo, pero no permiten conocer al sujeto, a este yo,
a este ser que es lo que quiero conocer, que me da autoconocimiento y me da la liberación. Ahora, por ejemplo, con una ilustración que se suele poner, si utilizo los ojos, puedo conocer un montón de objetos y de formas y colores a través de los ojos, ¿correcto? Sin embargo, no puedo conocer los ojos en sí. Nadie puede usando los ojos, ver sus propios ojos, porque está lanzado hacia afuera. Entonces, si quiero ver los ojos, mis propios ojos, ¿qué tengo que usar para verlos? Tengo que usar algo externo que no son mis propios ojos, un medio de conocimiento, un instrumento que me ayude a ver mis propios ojos. ¿Qué es lo que tengo que introducir? Un espejo, un factor externo que me hace que me vea los ojos, porque los ojos por sí mismos no los puedo ver. Igual que cuando hago una foto, la cámara a sí mismo no se puede hacer una foto, a no ser que use un factor externo para reflejarlo. Ahora fijaros lo importante que es esto. Si estoy dispuesto a ver mis ojos de esa manera, tengo que tener la humildad necesaria para usar un medio de conocimiento, un factor externo, como el espejo, que me ayude a verme a mí mismo. Ahora, el ser, puede conocerse a sí mismo. El sujeto lo puedo conocer a través de los órganos de percepción y de los otros sentidos que tengo a través de la ciencia disponibles. No, porque es el que opera esos órganos de conocimiento, es el sujeto, no puede objetivarse a sí mismo porque precisamente es el sujeto. Entonces, al igual que con los ojos, necesito introducir un factor externo que me pueda revelar la naturaleza de este sujeto. ¿Y cuál es ese factor externo? Que como en los ojos era el espejo, aquí ese factor externo es el Veda, el Vedanta, que hace como un espejo capaz de traer un conocimiento de mí mismo, ¿verdad? Y capaz de revelarme lo que soy. Ese pramana también es llamado sabda pramana, es decir, el medio de conocimiento pramana que está en la forma de palabras que usa un profesor competente que ya tiene esa visión y que tiene un método para que la otra persona que escucha pueda revelarlo. Muy importante a entender aquí, yo por mí mismo no tengo disponible de manera natural ese medio de conocimiento. Por eso es un factor externo que viene de fuera, como cuando utilizo el espejo que me hace reflejar. El Sabda Pramana, el Vedanta, me refleja, me hace ver lo que yo ya soy, lo que está presente, usando las palabras, como algo externo que yo no tengo por mí mismo. Por eso se dice que es Aparauseya Pramana, un medio de conocimiento que no nace del intelecto humano, sino que viene de fuera. De esa manera podemos obtener autoconocimiento. Ahora, tercer paso. Una vez que veo todo esto, que lo tengo claro, entonces, si voy a usar el Vedanta como medio de conocimiento, tengo que tener claro, ¿verdad?, que el Sabda Pramana lo tengo que usar de una manera que es diferente a estudiar, por ejemplo, electromecánica, o a estudiar física, o a estudiar informática. Tiene una peculiaridad y un método que no son los métodos normales que tengo para estudiar un tema que trata del mundo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver también una serie de peculiaridades sobre el autoconocimiento. El Sastra, el Sabda Pramana, este Vedanta, solamente puede dar el beneficio cuando estudias de una manera, ¿verdad?, apropiada, con un método, entendiendo cómo funciona el método y con una persona que conoce bien ese método y sabe manejar las palabras de una manera que haga que se remueva la ignorancia que tiene la persona. Ahora bien, aquí hay que entender claramente una dicotomía que hay en los estudios, digamos, normales que tenemos a nuestra disposición. Y es la dicotomía de la información y experiencia. Vamos a ver qué significa porque es fundamental entender esta dicotomía.
Cuando estudiamos cualquier cosa, cuando estudiamos y queremos conocer algo, tenemos como una especie de dicotomía entre la información y la experiencia. Cuando tratamos de objetos en el mundo a conocer. Por ejemplo, si queremos conocer la Torre Eiffel de París y cae en nuestras manos un folleto de publicidad sobre la Torre Eiffel. Por cierto, los folletos de publicidad de las ciudades son siempre diferentes de lo que vemos en nuestra propia ciudad. Si os encontráis un folleto o una tarjeta de nuestra propia ciudad, siempre parece mucho más exuberante, más atractivo que luego lo que es en la ciudad que vivimos, ¿no? Entonces, imaginad que cae en vuestras manos un folleto sobre la Torre Eiffel y vemos que en ese folleto, ¿verdad?, habla de la Torre Eiffel. Conocemos cómo es, conocemos la ciudad de París. Bien, eso digamos que en nuestra orientación habitual tenemos ese conocimiento que decimos que es una información sobre París y sobre la Torre Eiffel. Después, para conocer la Torre Eiffel, necesito un segundo paso, que ya no es la información, que es tomar el contacto directo a través de la experiencia con la Torre Eiffel. Es decir, que ya necesito coger el avión, irme a París y ver la Torre Eiffel y decir, anda, eso que había visto es la Torre Eiffel. Tomo contacto de ese objeto a través de la percepción y lo capto el objetivo y tengo la experiencia de la Torre Eiffel. Esa es la dicotomía normal que tenemos cuando conocemos cualquier cosa de la que estamos acostumbrados. Ahora bien, en el caso de Vedanta, no estamos estudiando acerca del mundo o de los objetos. Estamos estudiando sobre uno mismo, sobre el sujeto. No tiene nada que ver con el caso de la Torre Eiffel, con el río Pisuerga o con el Taj Mahal. No estamos conociendo algo externo a nosotros. Un ejemplo clásico. No sé si habéis leído el Mahabharata. En el Mahabharata, ¿verdad? Sabéis que hay una guerra entre dos clanes de los Kurus. Por un lado están los Pandavas, son 5, y por otro lado están los Kauravas. Entonces, en esa guerra hay dos bandos. En esta ilustración que se usa, se dice que Kunti, la madre de uno de los guerreros, junto con Arjuna, que son más poderosos, que se llama Karna, Kunti, su madre, tuvo que abandonarle cuando era pequeño y dejarle en casa de otra familia, por razones familiares que no vamos a contar ahora, os leéis el Mahabharata, y lo tuvo que abandonar. Y después, cuando estaban en la guerra, fue a verle a Karna y le dijo, Karna, ¿sabes que hay un sexto hermano, hay un sexto Pandava? Oh, y Karna, que los conocía muy bien porque era su enemigo, estaba en el otro bando. Karna siempre tenía muchos problemas porque había nacido en una familia muy pobre y sin embargo él era príncipe porque era hija de Kunti. Era un gran guerrero, era mejor arquero incluso que Arjuna y tenía mucho poder. Y él siempre tenía como un problema de inferioridad porque había tenido una familia muy pobre, ¿verdad? Y sin embargo se sentía como guerrero y los guerreros le pitorreaban, ¿no? Se pitorreaban de él porque venía de una familia muy pobre. Entonces Karna, su mujer le dice, su madre le dice, hay un sexto Pandava, ¿quieres conocerle? Karna dice, sí, estoy muy interesado en conocerle, en saber quién es y en tener un contacto con él. Entonces Kunti le dice, ese sexto Pandava eres tú, Karna. Tú eres el hermano de todos los 5 Pandavas. Oh, Karna se queda. ¿Yo? ¿El hijo tuyo? Y soy hermano de los Pandavas, de Arjuna y de los demás, con los que estoy peleando en la guerra. Imaginad que ahora Karna dice, necesito un segundo paso, porque el primer paso ha sido el de la información. Kunti le ha revelado que él es ese sexto hijo y que es uno de los Pandavas. Imaginaos que Karna dice, ahora en un segundo paso necesito tener el contacto con los órganos de los sentidos
con Karna para conocerle. ¿Verdad que sería ilógico? Es una contradicción. No necesita el segundo paso, porque Karna es esa persona que es él. Él es el sexto hermano y es el hijo de Kunti. No necesita conocer a Karna puesto que está hablando de él. Este es el caso que sucede en el autoconocimiento. No necesito un segundo paso en el que tenga una experiencia de mí, porque esa experiencia de mí ya la tengo todo el rato. No necesito un segundo paso de la autorrealización. La autorrealización se da en el mismo paso. Supone autoconocimiento. Una vez que sé lo que soy, como cuando Kunti revela que Karna es el sexto hijo, tiene lugar tanto el paso informativo como el paso de la autorrealización, de la experiencia de uno mismo. Entonces, ¿en qué consiste este autoconocimiento? ¿Es una experiencia? No. ¿El autoconocimiento es una información? No. ¿Qué es entonces el autoconocimiento? El autoconocimiento es libertad de la ignorancia de uno mismo. Repito, el autoconocimiento es la libertad de la ignorancia de uno mismo. Karna no sabía ni que era su hijo, el hijo de Kunti, ni sabía que era el sexto Pandava. Cuando remueve la ignorancia de algo que ya está ahí, de algo que ya es un hecho, cuando remueve esa ignorancia, la liberación y moksha son directos. No necesitamos meditar. Imaginaros que dice Karna: oh, qué bien, Kunti, ahora me dices que soy el sexto hijo y que soy tu hijo tuyo. Y voy a meditar, voy a hacer asanas para liberarme. Imaginaros, voy a meditar. No necesitamos meditar para prepararnos. Pero una vez que se elimina la ignorancia sobre nosotros mismos, no hay terceros pasos. Ahí acaba la película, ¿verdad? Esta ilustración creo que es muy importante para saber cuál es ese problema fundamental. Ahora, una vez visto esto, una vez que sé que quiero autoconocimiento, ¿cómo consigo ese autoconocimiento? ¿En qué va a consistir la disciplina del Jnana Yoga o Vedanta? Jnana Yoga y Vedanta es lo mismo. Upanishads, Shruti, Vedanta, Jnana Yoga son las mismas palabras. Ahora, ¿qué tipo de disciplina voy a tener para karma, para Jnana Yoga? Bien, pues hay un triple ejercicio, una triple disciplina que va a consistir en estos tres pasos. ¿Qué es lo que consiste el Vedanta? ¿Qué es lo que consiste este Jnana Yoga? Los tres pasos son los siguientes. Primero, la escucha, Shravanam, escuchar. Segundo paso, Mananam, la resolución de dudas para tener convicción. Y tercer paso, la internalización de ese conocimiento que ya no tiene dudas, que está claro. Repito, Shravanam, Mananam y el tercero es Nididhyasana. En castellano, la exposición y escucha de la enseñanza, primero. Segundo, la resolución de dudas que puede provocar la escucha, la exposición a ese tema de uno mismo. Y tercero, la internalización de ese conocimiento, es decir, la asimilación de ese conocimiento. Vamos a glosarlas una a una. Primer fase, que es la fase en la que estamos y que dura, en realidad, pues depende de la preparación de la persona, pero por lo menos Shravana dura lo que dura el completar el programa de estudios que supone el Vedanta, es decir, estudiar las Upanishads, estudiar la Bhagavad Gita, estudiar los Brahma Sutras y los textos menores, como los Prakarana Granthas. Es decir, que hay un curso, hay un programa de estudios sistemático, organizado, secuenciado. Entonces, esta primera fase, pues resulta en escuchar. Uno se hincha a escuchar. Uno se expone a la enseñanza y es a una enseñanza que es manejada por una persona competente que conoce ese método y al que esa enseñanza se la han dado ya. Es decir, que anteriormente él mismo se ha expuesto a ese mismo proceso de escuchar con otra persona competente, con otro profesor. Ese tiempo
de escucha lleva una duración, que es necesario para romper las ignorancias, para romper las orientaciones que ya traemos de antes, las orientaciones, las creencias, los hábitos. Este Shravana me va a ayudar a que uno escuche y vaya quitando la ignorancia sobre uno mismo, sobre Dios y sobre el mundo. Entonces, este periodo es un periodo largo en general, y mientras que escucho, está permitido que uno anote todas las dudas que tenga, porque cuando escuche, las dudas van a venir. Claro, supone analizar mi propia vida, supone ver dónde me la estoy jugando, supone analizar dónde fallo en mi vida, y por lo tanto va a provocar conflictos, va a provocar que tenga que revisar mi vida, y ahí van a surgir dudas. Ahora bien, esto es muy interesante y no os lo había dicho hasta ahora. Normalmente, al principio, durante un tiempo largo, no se permiten preguntas. ¿Y sabéis por qué? Porque hasta que uno no tenga una visión general como completa, es mejor que no saque conclusiones precipitadamente. Es decir, que es mejor que uno se exponga a la enseñanza durante un tiempo largo y vaya notando sus dudas, pero no concluya precipitadamente, porque concluir precipitadamente es muy fácil. Cuando uno escucha algo nuevo o algo que choca con lo que uno sabe, uno puede decir, pues yo no estoy de acuerdo, y concluir y decir, pues Vedanta debe estar equivocado porque yo no estoy de acuerdo, y no sigue la ignorancia, no sigue el programa. Lo que se dice es, uno hace anotaciones, las deja ahí, y al mismo tiempo que escucha, irá removiendo esas dudas. Esa es la belleza que tiene esta enseñanza, que es tan sistemática, tan organizada y basada en diálogos entre un profesor y un alumno. Vemos en la Bhagavad Gita que hay un diálogo entre Arjuna y Krishna. En la mayoría de Upanishads hay un diálogo entre un discípulo y su maestro. Son obras, es un conocimiento que está basado en un diálogo entre profesor y alumno, en el que el alumno saca preguntas. Entonces, la propia forma que tiene la enseñanza tiene esa forma de pregunta-respuesta. Y esas preguntas que sacan los alumnos son las preguntas que nosotros tenemos, porque son cuestiones universales, porque son cuestiones generales que todos tenemos. Entonces, la propia enseñanza, solo de escuchar en el tiempo, ya resuelve la mayoría de las dudas. Con lo cual, si uno está durante un tiempo largo, solo con escuchar va a resolver sus dudas. Aún así, si tiene dudas, las apunta. En esta tradición, por preguntar, el profesor no se come a nadie. Al revés, el profesor incita a que tenga preguntas, porque trata del conocimiento. Uno no puede creer. Vedanta no es un tema inspirador. Puede inspirar, pero se basa en que uno tiene que asimilar, uno tiene que ver, uno tiene que comprender, uno tiene que asimilar y no tragarse las cosas. Entonces, el profesor no va a maldecir a nadie porque alguien pregunte, pero como alumno sí que tengo la responsabilidad de hacer preguntas pertinentes y de esperar un rato. De hecho, la mayoría de las preguntas que tenemos al principio no son dudas del Vedanta, sino son dudas de otros sitios que hemos leído, de libros, que no hemos tenido la oportunidad de preguntar al autor, no hemos tenido la oportunidad de preguntar a un profesor de yoga. Hemos leído tantas cosas que tenemos mucha información dentro que no ha sido asimilada. Entonces, si vemos la mayoría de preguntas al inicio, son preguntas que traemos de otros sitios y tenemos una serie de creencias y de ideas. Cuando se preguntan esas cosas, muchas cosas las preguntas no son ni siquiera de esa clase, son de cosas que tenemos atascadas y que no hemos resuelto en otros sitios. En Vedanta se acepta todo eso, uno puede preguntar todo lo que quiera, si son cuestiones pertinentes, cuestiones relativas a la clase de lo que se ha tratado. Y esa es la primera fase, la fase de Shravana, en la que uno tiene que tener también cierta paciencia, sin llegar a conclusiones definitivas. En otras palabras, uno tiene que tener una mente abierta, uno tiene que poner también en suspensión sus ideas y no ir a saco preguntando, si no
se deja escuchar durante un tiempo, porque la propia exposición a diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, va a resolver de por sí muchas de esas dudas. Ahora, si completo los estudios o tengo ya un tiempo de exposición suficiente a la mayoría de ángulos de puntos de vista que trae el Shastra, la siguiente fase es la fase de Mananan, es decir, la resolución de dudas. La resolución de dudas. ¿Por qué? Porque si tengo dudas, obviamente las dudas, ¿qué son? Un obstáculo al conocimiento. Si tengo dudas, el conocimiento no es mío. Sigo teniendo dudas de tipo intelectual y sigo teniendo también bloqueos emocionales o ciertos tipos de juicios que no me hacen tener el ocio interno para poder morar en ellos. Entonces aquí puede haber dos problemas, o dudas intelectuales de modo racional, o bloqueos internos por los cuales rechazo los temas, porque es una cosa que a mí me toca de una manera determinada y no quiero ver ese tema. Los dos temas se han de tratar aquí, y para eso tenemos Upasana Yoga, Karma Yoga, que trabajan en diferentes niveles. En el caso de dudas intelectuales, el profesor siempre está disponible para resolver esas dudas y en cada texto se plantean a veces los mismos temas, pero desde diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, esas dudas, cuando se resuelven de manera ya intelectual, se convierte en convicción. Ya no tengo dudas, no tengo más dudas. Llega un momento en que no debería de tener más dudas y tengo claridad. Ahora, ¿ese es el final? No. Todavía queda quizá la tercera fase, que ya no supone estudiar más, ni aclarar, porque ya he estudiado todo lo que había por estudiar y ya no tengo más dudas. Sin embargo, todavía tengo como una especie de sentido de que falta algo, de sentido de que tengo como una doble personalidad en la que tengo una convicción, pero no lo tengo asimilado. No tengo internalizado en mi vida y en mi personalidad eso que sé. Entonces necesito internalizarlo y segundo, en esta tercera fase que se llama Nididhyasana, la contemplación, necesito también, aparte de internalizar, necesito eliminar los hábitos de comportamiento que van asociados con la antigua imagen que tenía de mí. Claro, como cuando llego al Vedanta no soy un bebé, sino que ya tengo una vida acumulada y tengo una serie de creencias sobre mí, sobre el mundo, y tengo una serie de comportamientos y hábitos de conductas en base a lo que sé, en base a cómo me miro, en base a cómo me miro con mis propios ojos. Entonces, esa imagen que tengo sobre mí, cuando es corregida con la primera fase de escucha, de exposición, y resuelta las dudas en Mananan, en la segunda fase, en la tercera fase hay un desacondicionamiento de los hábitos que todavía tengo, aún así, después de haber tenido claridad sobre las dudas. Es decir, que hay un desacondicionamiento que he de desenvolver de manera progresiva. No es instantánea y tengo que remover los hábitos que me hacen hacer cosas que no quiero hacer, ¿verdad? Ese desacondicionamiento es fundamental. Y aquí os voy a contar la historia de los barberos. La historia de los barberos dice que había una asociación de barberos y que esta asociación de barberos iban a hacer una función de teatro del Ramayana. Y en esa función de teatro había varios personajes, Sita, Rama, el rey Dasaradatta, Vishvamitra, no sé si lo habéis visto alguna vez. Entonces, en la primera parte había una escena de Vishvamitra y del rey Dasaradatta. Si habéis leído el Ramayana os sonará, si no, no sonará tanto. Entonces, en esa primera escena, Vishvamitra, que seguro que lo habéis oído, es un rishi, es uno de estos grandes sabios. Y estos grandes sabios a veces, ¿sabéis cómo salen? Con una barba muy grande, con un moño arriba, ¿verdad? Se cogen la coleta y se la ponen aquí arriba, se hacen un moñito y en general tienen mucho pelo, tanto en la cabeza como en la barba. Imaginaros la situación, son barberos los que están haciendo la obra. Entonces la primera escena abre con uno haciendo
del rey Dasadarata y con Vishvamitra. Y entonces Vishvamitra entra en escena allí y ya habían hecho una fase anterior de preparación y todo había salido muy bien. Estaban muy contentos los barberos. Pero en el día de la obra había mucha gente, 1000 y pico personas allí en la función, y Vishvamitra estaba ya en el escenario y se puso un poco nervioso. Y el rey también, estaban nerviosos. Entonces salió Vishvamitra, y Vishvamitra tenía que ir en esa escena a pedirle algo al rey. Tenía que hacer una petición al rey. Entonces entró Vishvamitra en escena, pidió la cosa al rey, y el rey, en ese momento, ¿verdad? Él sabía que era un barbero, pero también sabía que como rol, que como papel, era el rey, era Dasadarata. Entonces, en vez de decir lo que tenía que decir su rol, dijo lo que decía habitualmente cuando estaba en la barbería. Y le dijo a Vishvamitra, ¿corte o afeitado? Claro, le vio delante y en vez de decir lo que tenía que decir el rol, puesto que era Vishvamitra, era una mata de pelo, pues le salió su profesión, le salió su subconsciente, le salió su personalidad y dijo, ¿corte o afeitado? Todos se rieron. Es un ejemplo, ¿verdad?, de que sabemos algo, tenemos convicción intelectual, pero todavía hay como una distancia, como el barbero que sabe que está haciendo un rol, pero todavía se acuerda de su personalidad. A nosotros en este camino nos sucede algo igual. Hasta que el subconsciente no ve esto claramente y el conocimiento no se internaliza, no se tiene claro en las situaciones del día a día, podemos decir que el Vedanta no ha dado su fruto, no nos puede dar moksha, porque moksha supone ver todo esto en toda la película, en todo lo que nos sucede, y para eso tengo que tener una claridad intelectual, porque el conocimiento es intelectual, pero tiene que permearme hasta mi nivel de subconsciente en el que me veo como completo, me veo como pleno y sé que la persona libre es esa persona sencilla, plena y completa. Entonces, esta historia de los barberos, ¿verdad?, refleja que esa imagen antigua, una vez que el conocimiento ya ha sido aclarado, una vez que vivo una vida de karma yoga y de dharma, ¿verdad?, durante un tiempo, esa vida hace que tenga una transformación, pero la imagen antigua continúa y requiere de un tiempo para que esa transformación llegue a su plenitud. Entonces, esa parte de Nididhyasana, esta tercera fase, es una fase que lleva quizá más tiempo porque supone esa internalización. Ahora